¿Y cree que en España se están tomando las medidas adecuadas para combatir lo que es el fenómeno propio nuestro, la característica particular española de la crisis, que es esa cantidad de puestos de trabajo que destruimos cuando las cosas vienen mal? Pues sin duda se han tomado y se están tomando muchas medidas, pero yo pienso, y no es la primera vez que lo digo, que la situación del mercado de trabajo en España es una situación que exige un debate muy serio, un diálogo en profundidad que es urgente y que exige medidas, que exige una reforma de ese mercado de trabajo. No es la única reforma que necesita la economía española. Venimos de una crisis del sector de la vivienda tremenda que ha hecho todavía más doloroso en términos de desempleo el caso español. Si vemos las cifras de paro en España por comparación a la media europea, en España ha aumentado bastante más el paro que en el resto de Europa, y eso no es solo por el mercado de trabajo, por cómo funciona, es también por los sectores que estaban creciendo de una manera no sostenible y que ahora pues están en una crisis profunda de la cual no es previsible que vayan a salir en pocos meses. Por lo tanto, hay que afrontar reformas de lo que se llama el cambio del modelo de crecimiento, sin ninguna duda. Hay que apostar por un sistema de formación, de reciclaje, de educación mucho más potente que el que tenemos. Hay que apostar por abrir puertas a la innovación, por apoyar las nuevas iniciativas, las pequeñas y medianas empresas, la investigación, todo lo que ya sabemos, y además hay que ponerse a trabajar desde ya para ver cómo se organiza un mercado de trabajo que sea más eficiente en la protección de los puestos de trabajo, en la creación de oportunidades de empleo. Si no lo he entendido mal, cree que la reforma laboral no es lo único que hay que hacer, pero que hay que hacerlo. Lo he hablado con Zapatero porque él sigue diciendo que eso no se toca. Sí, he hablado con el presidente del gobierno muchas veces y cada vez que me pide opinión se la doy. Y no están de acuerdo, por lo que veo. Bueno, sí, claro que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. ¿Ha recomendado usted a los países